Comenzamos entonces con la partida Atkins Capablanca, jugada entonces en Londres 1922, con una defensa Caro-Kann. Comenzamos. D4, C6, D4, D5, E5. Alfil F5. Hoy día está en boga los H4, ¿cierto? Hoy día todos se juegan estas líneas más específicas, hoy día está todo gira en torno al H4. La defensa Caro-Kann ha tenido grandes exponentes, desde los más exponentes más famosos quizás será Anatoly Karpov, de la escuela soviética también, ¿cierto? Mikhail Botvinnik, y muchos otros grandes jugadores. Tiene una fama de ser una apertura muy sólida, pero muy sólida. De hecho, yo recuerdo uno de los matches, el match que no le pudo ganar, el primer match, ¿cierto?, de Tal con Botvinnik. Realmente Mijail Tal estaba totalmente desesperado porque no podía destruir su defensa Caro-Kann. Hay un libro bastante llamativo del match, ¿cierto? Y ustedes lo pueden visualizar. Y el mismo Mijail Tal intentó las cosas más raras, E4, C6, F4, por ejemplo. Ya no hallaba qué jugarle a Botvinnik para poder sacarlo de estas posiciones bastante interesantes a nivel estratégico, donde Botvinnik se sentía bastante cómodo. No así Mijail Tal, que también es como un gran campeón del mundo, tiene que tener un gran manejo estratégico, pero sí tenía preferencia hacia las posiciones más abiertas y más activas, ¿cierto? Es famoso por ese tipo de juego. Entonces, en esta partida puntual, Atkins hace alfil de 3. Alfil por D3 y dama por D3. Y ahora es importante, fíjense el detalle acá, porque la apertura parte como una defensa Caro-Kann, el código específico es B12, pero inmediatamente va a ir cambiando hacia un código distinto en el sentido de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar de la defensa Caro-Kann a la defensa francesa. Pero no es cualquier defensa francesa a nivel estructural, es una defensa francesa muy mejorada. ¿Por qué? Porque se ha logrado cambiar el alfil pasivo por el alfil activo. Cosa que, ¿cierto? Nosotros revisamos en varias partidas posteriormente cuando el negro intentaba hacer esta maniobra, ¿cierto? De cambiar rápidamente el alfil malo, ¿cierto? Con las maniobras B6, damas de 7, B6, alfil A6, que vi unas partidas anteriormente, que son clásicos dentro de los esquemas de la defensa francesa y también dentro de la defensa Owen, que también se juega más o menos la misma idea. Ahora, en esta posición Capablanca queda bastante bien, fíjense, E6, caballo E2 y dama B6. Este dama B6 se ve bastante simple, porque dice, no, la dama ataca B2, pero también está algún día apoyando la ruptura con C5. Pero el dama B6 esconde, de cierta manera, una sutileza mucho mayor y que tiene que ver con respecto a las cadenas de peones. Observen acá, esta cadena de peones me está indicando que las blancas tienen que atacar hacia el flanco del rey. Los peones me lo están diciendo, así de simple. Siempre me gusta esa imagen de que como que el tablero, en este caso las posiciones, hablaran. Acá los peones te están hablando y te están diciendo, mira, nosotros tenemos que atacar hacia el flanco del rey porque nuestra dirección apunta para allá. Por lo cual, todas las piezas blancas deberían inclinarse hacia allá. Ok. En su defecto, ¿cierto? Por el contrario, el negro, su cadena de peones apunta hacia el otro lado, hacia el flanco de dama. Y es cada uno va a tener un flanco. Las blancas el flanco de rey, las negras el flanco de dama. Eso es muy clásico dentro de los esquemas, ¿cierto?, de la defensa francesa. Y a su vez también dentro de la defensa Owen cuando logramos tener la misma cadena de peones. Entonces, ¿cuál es la gracia del dama B6? Es que ahora se enroca y ahora Capablanca le dice, te ofrezco cambios de dama. En la movida número 6. Fíjense qué llamativo. Entonces, una persona que haga una valoración bastante superficial podría decir, sí, cambio dama, pero no es tan grave porque están todas las piezas. Sí, pero si nosotros vemos la posición mucho más macro, ¿cierto? Mucho más extenso, podemos determinar lo siguiente. Primero, si se cambian damas, el ataque de las blancas en el flanco de rey prácticamente desaparece. Porque la dama, todos sabemos que es la pieza que tiene mayor valor nominal y es a su vez la pieza más importante para realizar un ataque. Sin dama, prácticamente el ataque blanco en el flanco de rey se ve totalmente reducido. De hecho, nunca lo logra atacar. La partida es un claro ejemplo de ello. Otra cosa importante, la dama A6 no solamente está exigiendo el cambio de dama, también está controlando de cierta manera la diagonal F1 a 6. Esta dama ejerce una presión sobre acá y también ejerce una presión sobre esta diagonal.
¿Por qué? Porque hay algunas posiciones específicas que el blanco podría intentar abrir la posición con un C4. Y en este caso puntual nos damos cuenta que ese C4 no existe porque la casilla está controlada por la dama y el peón. Entonces, si el blanco jugara, un ejemplo, dama por A6, caballo por A6, C3 y C5. Y esta posición nosotros la podemos analizar y terminamos lo siguiente. Esto es una defensa francesa ultra mejorada para las negras, porque se ha cambiado el alfil pasivo por el activo y el rey está a un paso de estar en el centro, cosa que el rey contrario está en el flanco del rey. Ahora, ¿dónde se va a realizar toda la guerra aquí? La batalla. La batalla se va a realizar en el flanco de dama, porque son las negras las que llegaron primero. Si la batalla se va a generar aquí en el flanco de dama, yo necesito que todas mis piezas negras vayan al flanco de dama, porque mi cadena de peones me lo está indicando. Ahora, el plan de las blancas inmediatamente se ve reducido. ¿Por qué? Porque cambiaron dama. Así simple. El cambio de dama reduce inmediatamente la tensión, la presión que se puede ejercer contra el flanco de rey de las negras. Pero otro detalle importante a nivel estratégico, que el negro hizo un cambio totalmente favorable, que es el alfil de C8 por el de F1. Cambió un alfil pasivo por un activo. Pero observen el alfil que queda en el tablero. Según la cadena de peones de las negras, este es el alfil activo. Según la cadena de peones de las blancas, este es el alfil pasivo. Entonces, prácticamente la posición, podríamos nosotros decir, el módulo dice igualdad. Eso es lo que dice el módulo. Casi cualquier módulo que ustedes le coloquen en esta posición va a decir igualdad. Pero en estricto rigor, a nivel estratégico, a nivel posicional y todo lo que hemos ido de cierta manera desmenuzando con esta posición, nos damos cuenta que aquí la persona que tiene ventaja, la que tiene mejor proyección, es claramente las negras. Y esta partida, llevado de forma magistral por Capablanca, va a ser un gran ejemplo. Después de dama 6, entonces hace dama D1. Con lógica, ¿cierto? El blanco quiere evitar el cambio de dama para poder no entrar en este final. Entonces, ahora el negro hace su C5. C3, caballo C6. Y ahora, ¿cómo saco las piezas? Aquí es donde empiezan a ver los problemitas. ¿Cómo saco las piezas? Se dan cuenta que las piezas blancas tienen serios problemas, porque si caballo A3 me pueden tomar y alfil por A3 y me destruyen la cadena de peones. Tengo que sacar el caballo por alguna parte, entonces Atkins lo saca por D2. Pero cuando lo saca por D2, le capturan en D4, no puede tomar de caballo porque estaría, cierto, el peón D5 colgando, y tengo que tomar de peón. Y ahora Capablanca va y juega dama D3. O sea, fíjense la maniobra, qué importante es la geometría de esto para poder entender cómo se logró esto. Dama B6, dama A6 y dama D3. Ahora hay una amenaza bastante simple, caballo por D4. Así de simple, porque el caballo puede volver si jaque en A4 y si capturo, la dama está controlando A4, tampoco tiene jaque. Así que después de dama D3, como existe una presión directa, el blanco prácticamente tiene que defender D4. Para defender D4, en este caso, no le quedan muchas opciones, porque si dama A4 se le cae el caballo, entonces no hay opción. La otra opción es que el caballo salga por F3 o por B3. En la partida lo saco por B3. Y observa que cuando el caballo va a B3, simplemente Capablanca cambia y cambia. Y ahora nos encontramos con una defensa, ¿cierto, Caro-Kann? A la movida número 13, donde ya estamos en un final. Así de simple. En la movida número 13 estamos en un final. Según la valoración que hicimos anteriormente, dijimos las negras están mejor por varias cosas, ¿cierto? Fíjense ahora, las negras están mejor porque tienen el rey más centralizado, las negras cambiaron su alfil pasivo, las negras se quedan con el alfil activo contra el alfil pasivo. El plan de las blancas de ataque en el flanco de rey ahora carece de sentido. El plan de las negras en el flanco de damas sigue teniendo validez porque es el flanco que les pertenece. Veamos entonces ahora cómo se desarrolla la partida. De aquí para adelante, Atkins prácticamente juega pasivo. Hoy día en el ajedrez moderno eso sería terrible porque tratamos lo posible, ¿cierto?, de jugarlo más activo. Pero veamos cómo continúa. El negro hizo caballo G7, alfil de 2. Y ahora hay una amenaza acá como caballo A5. Este caballo 5 cambia piezas porque cuando el blanco tiene pocas aspiraciones, en este caso el cambio de piezas lo que podría de cierta manera es acercar la posición a una posición más cercana a la igualdad. El blanco estaría jugando a como no perder.
En ese momento, cuando hace alfil de 2, entonces ahora capa blanca dice no, A5, bueno. El A5 no solamente genera ventaja de espacio en el flanco de dama, evita el caballo A5 de las blancas, con lo cual no se puede cambiar. Y otra cosa importante con el caballo en B3. El caballo en B3 siempre para que quede neutralizado tiene que haber un peón en B6. Con lo cual el caballo inmediatamente queda neutralizado. Y es lo que va a hacer posteriormente capa blanca. En esta partida hace torre C1, el caballo, fíjense que importante que está defendido en C6 y ahora hace B6. Esta estructura, sobre todo el peón de B6, que es la misma que uno tiene que hacer en un final cuando coloca un alfil o coloca un rey, inmediatamente paraliza la casilla C5 y la casilla 5. Este caballo tiene que buscar de cierta manera otro lugar porque donde se encuentra no tiene ningún tipo de proyección. Ahora el blanco acá comete una imprecisión, y eso es muy llamativo dentro de los aforismos que utiliza Mark-Boreski. Mark-Boreski siempre dice, no muevan peones en el flanco que esté más débil. Claramente las blancas en el flanco de damas es donde se van a generar las debilidades, porque el flanco de damas es donde las negras van a tener una mayoría de piezas activas. Entonces, en la partida hizo A4, entonces lo mínimo que podía hacer era A3, porque A3 por último todavía no está controlando B4, no está soltando nada todavía algún día existe el B3 para controlar estas dos casillas. Cuando yo hago la 4, y aunque sea una cosa bastante de perogrullo, pero sí bastante importante recordar, es que los peones no retroceden. Cuando tú haces un movimiento de peón, tiene que ser con una bastante validez a nivel posicional y a nivel de reflexión, porque ese peón no retrocede. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente se genera una debilidad en B4. Ustedes van a visualizar a través del resto de la partida que esa casilla es crucial para las negras. Entonces, este A4 claramente es como un regalo que se le hace a capa blanca. Fíjense ahora la diferencia entre los reyes. Un rey en el centro, un rey en el flanco de rey. Entonces, cuando se cambian las damas, inmediatamente el rey cobra una vida. Es prácticamente como le dieran la oportunidad de poder desarrollarse. Y eso es lo que hace. Ahora, rey de 7. Ahora no tiene ningún sentido ahora tratar de tocarme corto. ¿Para qué? Si yo necesito que el rey esté activo. Y ya estamos jugando un final desde el movimiento número 13. Entonces, en este momento nos damos cuenta, el blanco hace caballo C3. Este caballo C3, entonces el blanco está diciendo lo siguiente, ya bien, yo solté B4, pero tú soltaste B5. Con respecto a las casillas, la problemática radica en lo siguiente, y tiene que ver con respecto a si las casillas son útiles o pueden ser explotadas. Esa es una concepción que nosotros a esta altura ya manejamos, ¿cierto? Una casilla débil es aquella que puede ser explotada. Si yo tengo la forma, el método, el camino para poder colocar piezas en esas casillas y sacar provecho de esa casilla, excelente. Eso es lo que definimos como una casilla débil. Por el contrario, si existe una casilla débil y no existe ninguna pieza que pueda aprovechar, profitar de esa casilla, lamentablemente esa casilla débil pasa a segundo plano. Es como que no existiera. En este caso puntual ustedes van a visualizar que la casilla B5 es bastante llamativa porque amenaza caballo B5, caballo D6, ¿cierto? Pero en este momento inmediatamente capa blanca le dice caballo A7. Dice, tú te quieres colocar acá, colócate y yo te lo cambio. Fíjense cómo estamos jugando, si bien ya estamos en el final, pero seguimos aplicando los conceptos básicos de una partida de ajedrez. Y una partida de ajedrez se caracteriza ¿en qué? En que estamos siempre oponiéndonos al plan del rival. ¿Tú quieres hacer esto? Ok, excelente. Yo te voy a contrarrestar con una maniobra que evite lo que tú quieres hacer. El ajedrez está constantemente haciendo esa dinámica. Tú quieres hacer esto y yo te lo voy a contrarrestar. Ahora, el rey hace F1, porque en G1 ya nos damos cuenta que el rey no hace nada. Vuelve acá y ahora torre C8. Alfil E1, fíjense lo lamentable de este alfil, que está en blancas, 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 blancas. Entonces eso inmediatamente cuando el alfil está en E1 queda de manifiesto que es una pieza pasiva. Desde el momento que yo identifico como pieza pasiva, yo inmediatamente digo lo siguiente, esa pieza es pasiva, ok, yo no se la voy a cambiar, se la voy a dejar ahí nomás, tranquilito nomás, el alfil va a estar ahí. Cuando yo identifico una pieza pasiva, se la dejo ahí. Cuando yo identifico una pieza activa, se la cambio, o se la muevo.
algo hago. Fíjense qué importante. Por eso es tan determinante a la hora de cambiar piezas. Cuando cambio pieza tiene que haber algo detrás, algo que lo justifique. Alfil de 7. Observen ahora la diferencia entre el alfil de 7 y el alfil de 1. Observen el tema geométrico con respecto a las casillas disponibles. El alfil de 7, que es un alfil activo, ¿cierto? Porque su cadena de peones se lo permite, se proyecta hacia todas estas casillas, a diferencia que el alfil de 1 prácticamente está en una posición bastante lamentable. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya estamos proyectándolo con un alfil bueno y un alfil malo. Caballo B1. Si ustedes ven esta posición, yo podría identificar la flanca y decir, chuta, ahora, ¿qué hace el blanco? ¿Cuál es el plan de la blanca? El blanco no tiene caballo B5. El plan inicial de la blanca siempre fue lanzarse sobre el flanco del rey. Pero en este momento nos damos cuenta que un F4 y un G4 y un F5 quizás no es tan prometedor para las blancas porque todas las piezas están acá en el centro y ya no tiene el mismo valor. Entonces prácticamente el blanco empieza a hacer puros movimientos bastante pasivos por lo demás. Caballo B1. Y ahora capa blanca va y hace F5. El F5 lo que está amenazando, ¿cierto? Es proyectarse con un G5, un H5 y lanzarse en todo en el flanco de rey. Ahora yo podría hacer una siguiente pregunta. Dice, ¿pero qué pasa si el negro tiene que trabajar en el flanco de dama? ¿Por qué está atacando para acá? Porque es importante también darnos cuenta de lo siguiente. Siempre necesitamos también proyectarnos en todo el tablero. Si bien la concepción con respecto a cuando tenemos una debilidad, nosotros decimos lo siguiente, vamos a construir una debilidad, posteriormente le vamos a pegar a la debilidad, como es lógico mi rival va a defender la debilidad, y yo posteriormente, cuando todas sus piezas estén ahí listos defendiendo, yo me voy a cambiar al flanco opuesto generalmente, y voy a construir una segunda debilidad. Eso, que generalmente lo vemos en las partidas de Petrosian de forma magistral, es así. O sea, para ganar una partida necesito más de una debilidad. Pero también es interesante darnos cuenta que acá hay una debilidad. La debilidad de las blancas podríamos identificarla de la siguiente forma. Primero, un alfil pasivo. Eso es debilidad. No solamente las debilidades son cuando hay una casilla débil, también una pieza pasiva es una debilidad. El caballo en B3, ¿hacia dónde va? Hacia ninguna parte. Entonces, ya empiezo a identificar piezas que tienen un radio de acción bastante limitado, por no decir casi nulo, porque ninguna de esas dos piezas puede ir a ninguna parte. Entonces se dan cuenta que hay una casilla débil en B4, que en algún momento va a ser ocupada, y las torres están aquí tranquilamente en C y en D, no haciendo mucho tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una debilidad latente. Las negras le están pegando al peón de D4, ¿cierto? Hay un tema acá, táctico, en cualquier momento se puede dar. Y el alfil está proyectándose. Ahora amenazo G5, H5 y todo lo demás. Entonces, en este momento, Atkin tiene que tomar una decisión después del F5. Dejar que el negro se expanda totalmente en el flanco, ¿cierto? De rey, con lo cual tendría ya una ventaja bastante abrumadora porque tendría una ventaja en el flanco de dama y a su vez en el flanco de rey. En la partida termina inclinándose por tomar en F6. Y ahora un ejemplo, si G por F6, G3, H5 con la idea de H4, nuevamente nos damos cuenta, observen este peón. Y tenemos un alfil pasivo, pero ultra pasivo, que cada vez desempeña un papel peor. Y ahora amenazamos un H4, un H3. ¿ya? La ventaja negra es evidente, una pequeña ventaja. No significa que esté ganado nada, pero sí una pequeña ventaja que a nivel técnico se puede ir aumentando, ¿cierto? Con el paso del medio juego al final. En este caso puntual, la partida tomó de alfil. Cuando toma de alfil, ya ahora este punto de 4 está latente, ¿cierto? Hay un tema ahí, prácticamente el blanco tiene que hacer alfil C3. Cuando coloco el alfil en C3, lo coloco con bastante pena, porque obviamente colocar un alfil en C3 es como un peón grande, ¿cierto? Y eso inmediatamente me causa cierto malestar. Y aquí comienza Capablanca toda una serie de circuitos con el caballo bastante llamativos. Y aquí nos damos cuenta de la importancia de lo que tiene que ver con respecto al tema de las casillas débiles. Una casilla débil es aquella que puede ser explotada. Y este ejemplo de la casilla B4 es claramente una casilla débil donde Capablanca va a hacer y deshacer en esa casilla. Observen, caballo B4. Yo podría decir, sí, pero ahí me está dando la oportunidad de cambiar el alfil malo por el caballo. Sí, verdad.
pero también está latente que el alfil le está pegando a D4. Entonces ahí también hay un tema. Ahora, alfil por, peón por, también está la idea de caballo C6, aumentar la presión en D4 y torre A8 y torre por A4. Entonces, se dan cuenta que no es tan fácil que el alfil cambie en caballo porque inmediatamente se puede transformar en una debilidad hasta el peón A. En la partida, un ejemplo, si A por B4, A por B4, torre C8, torre C8. Y es más o menos lo que yo le estaba mostrando. A la siguiente, caballo C3, con la idea de torre A8 y amenazando torre por A4. En la partida jugó alfil de 2. Aquí hace un comentario Panov, dice en su libro sobre Cava Blanca, escribe, Atkin juega la partida de manera indecisa e incoherente, y aún así, un mal plan es, como sabemos, mejor que ningún plan. Estaba citando la línea con alfil B4, pero la línea con alfil B4 la verdad que tampoco es muy auspiciosa para las blancas, así que es una posición bastante compleja para en este caso para las blancas. Hizo alfil de 2. Ahora caballo AC6. Como ya no existe el caballo B5, ¿se dan cuenta? Entonces él saca el caballo y coloca el alfil N3. Nuevamente podemos visualizar un alfil pasivo y un alfil activo. Caballo A2. Y fíjense la importancia de la casilla B4. Es como la base de operaciones de las negras. Torre C2. Y acá hay una pequeña imprecisión de parte de capa blanca de que podía haber quedado con una posición bastante superior, que es caballo CB4. Que estoy, ¿cierto?, capturando la torre. Un ejemplo. Si abandono, del momento que abandono la columna, porque esa es la importancia que tienen los dos caballos que controlan C3, C2, C1, caballo C2, torre F1 y torre acá. Y ahora no hay forma de defender, ¿cierto? Estoy amenazando tranquilamente un caballo por, un torre por A4, doblarme de torre, y la posición blanca es bastante lamentable, no tengo nada que hacer. La otra opción es caballo C por B4, es tomar en C8, con lo cual el negro inmediatamente se apodera de la columna C, caballo D2 y ahora caballo C2. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, la torre no tiene torre A1, no tengo torre C1. Aquí la posición blanca prácticamente tiene que solamente pasar, o sea, es una posición bastante mala. No se le está cayendo nada de forma directa, pero sí sigue siendo una posición bastante mala. En este caso, Capablanca hizo torre C7, que es el movimiento como más lógico, que es abandonar inmediatamente, o sea, tratar de quedarse con la columna C. Caballo A3 y acá. Ahí está el tema, ¿cierto? Hay tema latente, caballo por C4, que es lo que se busca. Pero acá es interesante que el blanco hubiese jugado alfil F4, caballo B4, torre C3. Acá tomo y caballo D4. Y esta posición ya bastante mejor para las blancas por algo bastante fácil de visualizar. Se cambió el alfil pasivo por el activo. ¿Sí? El negro se quedó con un peón en D5, el negro sigue teniendo una posición un poquito mejor, pero la torre no puede entrar por la segunda fila. Las negras tienen una posición más activa, sí, pero está cercana, la posición es mucho mejor que lo que jugó en la partida. En este caso hizo torre de S2. Y esto, lamentablemente, es como un signo bastante característico de la época. Jugar pasivo es bastante llamativo en esa época. O sea, el jugador tenía bastante facilidad para estar pasivo toda la partida. Y ahora, caballo A7. Como hay una amenaza nuevamente en caballo B5, entonces la paraliza con caballo A7. Hace torre D3. Caballo B4. Torre acá. Y ahora torre C6. Parece que como que el negro todavía no puede entrar, ¿eh? Pero es importante también darse cuenta a nivel práctico de las partidas. Las partidas cuando tú estás jugando una posición inferior, generalmente te va a ocasionar un malestar, ¿no? Porque acuérdense que hay un ser humano detrás, ¿no? Y sentirse incómodo inmediatamente me causa malestar. Entonces, esa paciencia es muy característica de los grandes jugadores. Tienen posiciones superiores y tratan en lo posible de avanzar más, de presionar más, de molestar más, ¿cierto? Para que le vaya causando al rival cierta incomodidad. Torre B1, alfil E7. Fíjense los movimientos de las blancas, torre A1. Ya prácticamente el blanco no le queda más que seguir pasando. Alfil D6. Otro claro ejemplo de la fuerza del alfil, ¿cierto? Con el alfil de E3. H3,
y torre 6, 7. Torre acá, y ahora caballo A2. La idea del alfil E7, alfil D6, es pensar lo siguiente. La casilla C2 está defendida por este caballo. Es el caballo el que logra controlar C2, porque si no el blanco hace rato, o sea, el negro hace rato hubiese intentado hacer torre C2. Va a pasar lo siguiente en esta posición, y tiene que ver directamente con esto. Si yo saco ahora un ejemplo, no tiene el caballo donde ir, ¿cierto? Entonces, hago acá. Me estaban jugando alfil B4, fíjense que molesto, alfil B4. Acá, y ahora capa blanca hacia alfil por A3. Eso es difícil. Uno dice, no es tan difícil porque hay que tomar el alfil y cambiar el caballo. Sí, lo que nos referimos es que es difícil entender la comprensión total de la posición para saber en qué momento tengo que cambiar la pieza buena. Muchas veces pasa que cuando yo tengo una pieza buena me aferro a ella, no, yo no la cambio porque es mi pieza. Pasa con la pareja de alfiles, un ejemplo. No, yo tengo pareja de alfiles. El aficionado dice, no, yo tengo pareja de alfiles porque... Y jamás la cambio porque eso me da garantía de que estoy mejor. Sí, pero es que si nosotros nos remitimos a las partidas clásicas de Steiner del siglo XIX, Steiner explica clarito que la pareja de alfiles se tiene que cambiar para entrar a un final superior. Entonces ahí nos damos cuenta que el aficionado que no tenga un gran manejo de las partidas de Steiner está cometiendo un gran error, porque lo que quiere es quedarse con la pareja de alfiles, como si la pareja de alfiles, por su propia naturaleza de pareja de alfiles, va a ganar la partida, y no es así. La pareja de alfiles o cualquier pieza en general tiene un desempeño dentro del tablero, y ese desempeño va a depender si se cambia o no. En este caso puntual, este alfil, que es un alfil bueno en comparación con el alfil E3, ahora no es casualidad, le estoy dejando el alfil E3, si hubiese cambiado el alfil por el otro alfil, sería un cambio que tendría que tener una justificación más que comprobable, porque si no estaría haciendo un pésimo negocio. Pero en este caso, el alfil por A3 sí que tiene un sentido práctico, porque elimina una pieza pasiva. Es verdad que el caballo en A3 está pasivo, pero esa pieza pasiva no me está permitiendo entrar en C2, la séptima fila. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo con el alfil A3 es hacer una pequeña concesión y decir, estoy cambiando una pieza activa por una pieza entre comillas pasiva, pero si yo coloco todo esto, ¿cierto?, en una especie de balanza, llego a la conclusión que el caballo es más útil para la defensa de las blancas que en este caso puntual el alfil para las negras. Fíjense lo que pasa. No voy a poder tomar de peón porque es bastante simple, jaque se cae el peón, ¿cierto? Y las negras ganan material y siguen con ventaja posicional. No le queda otra que capturar entonces torre por A2. Y alfil B4. O sea, tácticamente el alfil por A3 ni siquiera me hizo perder el alfil. Pero lo que nos interesa a nosotros, para todo lo que viene posteriormente, es que no hay que aferrarse a ninguna pieza. Ninguna, la dama, la torre, la que sea, cualquier pieza puede ser cambiable. Lo único importante es hacer una valoración correcta de la posición, saber en qué momento conviene cambiarse y siempre buscar un racionamiento lógico que me justifique por qué estoy cambiando una pieza por otra. Eso es lo determinante. Cuando desaparece el caballo, mágicamente quedan libres dos casillas, porque esto es lo que estaba haciendo el caballo. Miren. El caballo en A3, que es una pieza bastante pasiva, estaba controlando C4 y C2. Ahora que el caballo no está, ahora sí podemos señalar que una casilla débil es aquella que puede ser explotada. La casilla C4 está débil, empieza torre C4. Cosa que estando el caballo yo no podía hacer. Torre C1 y ahora caballo C6. Amenaza el golpe táctico, ¿cierto? Caballo por D4. En un momento. Entonces, un ejemplo, si las negras blancas hacen acá, rey de 6, jaque, acá, acá y acá. Y nos damos cuenta que la posición sigue siendo bastante compleja para las blancas. Es verdad que las blancas todavía no tienen nada menos, pero la pregunta siempre va a ser esa. ¿Hasta qué punto las blancas van a soportar esto? El negro tiene planes, el negro puede expandirse en el flanco del rey, el negro puede hacer un E5 en un momento determinado, el negro puede sacar el alfil y ocupar la casilla con el caballo. El negro tiene varios planes. La diferencia radica en que, ¿cuáles son los planes de las blancas? ¿Ah? Entonces, traten en lo posible, cuando ustedes tengan una posición superior, no la suelten.
El aficionado juega muy rápido. El aficionado, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el aficionado es que tiene las manos en el tablero. Yo cuando veo un niño o una persona que no tenga gran manejo, le veo las manos que siempre las tiene como en el tablero. Entonces, hey, saca las manos del tablero. Porque las manos no piensan, para empezar por eso. Segundo, cada vez que te hagan un movimiento tengo que reflexionar. Si yo tengo las manos puestas ahí, como que ya, o sea, como que mi cerebro me manda inmediatamente un mensaje y yo muevo. Sí, pero hay que reflexionar. Para que el movimiento tenga algún tipo de relación con la posición, tengo que reflexionar. Entonces, tengo que tener paciencia, tengo que tener tranquilidad. Entonces uno dice, sí, es complejo, porque ¿cómo le pido a un jugador de 1000, de 1500 de Elo que tenga paciencia? Se tiene que aprender. Así es simple. Se tiene que aprender. Si ustedes visualizan partidas de grandes maestros, siempre los grandes maestros tienen todo unido, todo trabaja así sinérgicamente, todo está concatenado, todo imbricado, ¿cierto? Todo está ahí, como que nunca hay una pieza suelta. Yo recuerdo en su época cuando se hacían ese torneo en Linares, me acuerdo, fue un año que yo fui, los pocos torneos que fui a Linares, parece que fue uno o dos, no me acuerdo. Justo fue Sorokin, este gran maestro ruso, ¿cierto? Que esto se radicó en Argentina varios años, se ganaba todo en Argentina, todo. Y posteriormente, ¿cierto? Fue a Rusia, tuvo un accidente automovilístico y falleció, bastante joven. Pero Sorokin estuvo en ese torneo en Linares y era un jugador soviético, era un jugador ya no, era un joven, era una persona ya de edad. Pero era impresionante verlo jugar porque tú veías a Sorokin y todos los movimientos que hacía estaban unidos. Nunca había una pieza suelta, pero nunca. Y eso es algo como súper característico, sobre todo de la escuela soviética, que todas las piezas estén unidas, todas las piezas estén trabajando, que en ningún momento exista una pieza aislada, porque hay un aforismo que dice eso, si tú tienes una pieza pasiva o mala, tu posición es mala. Dice, sí, no, pero es que tengo cuatro piezas, tengo tres activas y una mala. No, tu posición es mala. ¿Por qué? Porque necesito que todas las piezas hagan algo. Entonces, la regla general para nosotros ahora es acostumbrarnos a tener un poquito más de paciencia. Las partidas se tienen que ganar con el esfuerzo de las dos personas. Mi esfuerzo y el de él. ¿Cuál es el de él? El error. Pero el error de él nace de la presión que yo le voy ejerciendo. Entonces hay que cansarlo. Así de simple, cáncenlo. Tómenlo en cuenta. Cuando ustedes estén mejor, inmediatamente cansen. Hoy día andaba ahí un comentario, ¿cierto?, de Nigel Shore que decía lo siguiente en chess.es, decía, si tu rival te ofrece tablas, pregúntate por qué te está ofreciendo tabla, porque si te está ofreciendo tabla es porque está inferior. Entonces lo que hay que hacer ahora es investigar cuál es la inferioridad que él tiene. Fíjense qué importante. A mí me pasó eso, que un oponente me ofreció tablas y justo luego verlo después de partir era que estaba inferior mi oponente. Eso es clásico, eso ya es una cosa, ya no es nada, no es una cosa tan maravillosa, pero ya es una cosa súper estudiada. Siempre un jugador que tenga Maelo te va a ofrecer tabla en una posición inferior, o sea, ¿ya? Porque uno sabe de antemano, un ejemplo, que el jugador superior casi siempre va a ganar. Entonces, si un jugador que tiene más o menos fuerzas similares te ofrece tabla, hay que empezar a investigar ahí, mirar la posición y decir, chuta, ya, él me está ofreciendo tabla no por simpático ni buena onda, él me está ofreciendo tabla porque su posición es mala. Eso es lo primero que tengo que pensar yo. Su posición no es buena. Y su posición no es buena significa que hay algo que le molesta. Entonces, mi trabajo es investigar la posición puntual y decir, ¿qué es lo que le molesta? Así que tu oponente en otros sentidos te puede ayudar. Eso es. Acuérdense que la ayuda que nosotros le llamamos, en el fondo, es la sumatoria de presión que estamos ejerciendo sobre él. O sea, es como, oye, este jugador le va a pasar lo mismo a Atkin. Atkin va a jugar una movida ya. O sea, Atkin viene defendiéndose toda la partida. Se han pasado 20, 30, 40 movimientos. Entonces, imagínense en esa época que jugaban también cantidad de horas, ¿no? En el año 22, imagínense. O sea, hay un cansancio también del rival. O sea, uno va mermando de a poquito su fortaleza, su fuerza, su energía. Entonces, por eso es tan importante tener esa tranquilidad, mantenerlo. Y si bien a veces hay movimientos que no son los mejores, como decía Lasker, pero hay movimientos a veces que son los más molestosos.
Un movimiento molestoso a veces es simplemente mantener una presión. Por eso uno lo que siempre le estaba señalando, mantenga la atención central, un ejemplo. El aficionado cambia las peones con una facilidad increíble. Y después tú le preguntas, ¿por qué cambiaste? No, es que no sabía qué hacer. No, porque, o sea, la atención central tiene un objetivo estratégico. Es que se mantengan los dos rivales en una tensión, si el nombre lo dice, es un tema físico al fin y al cabo. Para que exista tensión tiene que haber dos fuerzas que giran, ¿cierto? Que estén apuntando a direcciones distintas. Entonces, eso es el tema. Acuérdense, traten de tener paciencia, tranquilidad. No se trata de pasar. No vayan a malinterpretar y decir, no, el joven me dijo que lo que había que hacer es pasar. No es pasar. Pasar, como el nombre lo indica, es no hacer nada. El ajedrez siempre se construye, se mejoran las piezas, se hacen planes. Los planes son totalmente dinámicos. El ajedrez es dinámico. Si un rival comete una imprecisión, yo trabajo en la imprecisión de mi rival. Todo esto ha pasado porque el blanco jugó a 4. ¿Qué hubiese pasado si el blanco no juega a 4? Hubiese jugado a 3. Otra partida. Así simple. Entonces es importante cómo darse cuenta cuando Capablanca visualiza que Atkins juega a 4, dice, ok, listo. Mi rival acaba de jugar a 4. ¿Qué significa? Que me acaba de regalar la casilla B4. Y aquí empiezo a trabajar. Y ustedes se van a visualizar la partida finalmente y se van a dar cuenta cuántas piezas negras pasaron por B4. Y no es casualidad. Porque en el fondo ese B4 es como, piénsenlo ustedes, es como que yo tuviera un pedacito de terreno dentro de tu casa. Eso es. ¿Ya? Yo tengo un posicionamiento, como esto es una guerra, ¿cierto? Un juego estratégico, es que yo tenga un espacio de terreno dentro de tu hogar o dentro de tu reino, inmediatamente me da oportunidades. Eso es B4. Entonces nosotros tenemos que ir construyendo eso. Fíjense que en esta posición, Atkins comete una imprecisión, que es torre por C4. Y aquí está la explicación de lo que nosotros estamos hablando. Entonces yo podría decir, chuta, qué malo Anskin, porque cómo no se dio cuenta que del momento que suelta de 4 la casilla de 5 queda libre. Sí, pero ponte un poquito en los zapatos de Anskin. Si Anskin nunca ha tenido nada en toda la partida. Anskin ha estado inferior toda la partida. El negro le igualó rápidamente con el dama B6, dama A6, le hizo el dama D3, le cambió las damas, inmediatamente jugó rey en el centro, empezó a trabajar todos los temas. El blanco nunca logró profitar la casilla B5, el negro sí hizo con la casilla B4, sacó provecho de la casilla B4. Entonces, aquí hay una clara muestra del error, pero es un error que es la sumatoria de las presiones, o la sumatoria del cansancio, o simplemente del hastío. Oye, me cansé. O sea, ¿a quién no nos ha pasado que alguien te toma, te gana y tú nunca supiste qué te pasó? ¿Ya? O sea, cuando La alguien... aprobación y ¿Cómo? explicarle un poco de qué se trata. ¿Le parece? Está. Dame un segundo. Voy a... ¿Nelson estaba opinando no, algo? No sé si era parte de la base que era otra cosa. Ok, dame un seguimos. segundo. Aquí. El tema entonces está en que este error de torre por C4 en el fondo es Ya, ¿a cuál? el cansancio. El H cansancio, la presión. En la partida hace torre por C4, y D por C4 y caballo H D2. I, o sea, HRING. Ahí está. Nelson está dando un dato, parece. Está dando una fórmula mágica. Ya, vamos, continuamos. Observen esta posición. Sí, me apareció aquí. Observen la posición ahora. Entonces, si gusta, alcanza a echarle una miradita y. Ah, ya. Y Vamos a esperar un conversamos un par de segundo. minutitos para cualquier duda que tengan. El micrófono, Nelson. Listo, gracias. Menos mal que- Usted me Nelson, pega una llamadita cuando lo tenga a la vista. Vale, ya, gracias. menos mal que Nelson no era nada privado, te salvaste. Ya, Nelson, vamos. A veces pasa en todo caso, ya. Vamos. Observen la posición. Vean acá. Capa blanca, van 40 movimientos. ¿Qué hace en esta posición? Si yo tuviera que hacer una reflexión acá. ¿Cuáles son las piezas buenas y las piezas malas de un rival? ¿Qué piensan ustedes? Primero, esa
está claro, está como clarito, pero muy clarito que es una pieza mala. Por ende, yo no te la voy a cambiar jamás, excepto que te la cambie al último cuando ya la posición esté totalmente decidida. Eso es súper importante. Definan una pieza mala, inmediatamente la cambian. O sea, no la cambian. Ahora, encuentran una pieza buena, la cambian. Pero lo importante es la valoración. Este alfil es malo, déjenselo. Déjenselo tranquilito. Ahora, ¿la torre en A2 es una pieza activa? Claramente que no, porque la torre, de hecho, toda la partida de la torre, lo único que ha hecho es moverse para acá, moverse en A1, moverse a A2. Pésima la torre. Ahora, este caballo amenaza a caballo por C4, amenaza a caballo F3, amenaza a caballo 4, puede empezar a moverse, ¿cierto? El caballo, de cierta manera, es la única de las tres piezas blancas, ¿cierto? Que tiene, entre comillas, una especie como de esperanza, ¿cierto? De cómo poder hacer algo. Entonces Capablanca le dice, ok, de todas tus piezas, esta es la única que tiene esperanza, ¿cierto? Ok, ya listo, ahí está, mira. Era la maldad de Capablanca. De malo como persona, malo. O sea, le dice, mira, ¿tú quieres activarte? No te lo voy a permitir. Ahora, cuando yo cambio el alfil por el caballo, no olviden que este es el alfil bueno contra el alfil pasivo, el alfil malo. Entonces, ¿qué significa? Que este cambio tiene que estar justificado. Cuando yo cambio el caballo, observen lo que va a pasar ahora con el rey. El rey se coloca en D5 y nadie lo puede sacar de ahí. Entonces, ahora hace rey D2, rey D6, rey C3 y rey D5. Toda la partida, 42 movimientos que llevamos, derivó en un final de caballo bueno contra alfil malo. Y donde las negras tienen claramente un 3 contra 2 en el flanco de dama. Este peón está también débil, y ahora las blancas tienen un 3 contra 2 en el flanco de rey. La diferencia es que este 3 contra 2 nunca se puede mover. ¿Eso qué significa? En el fondo como que las blancas tuvieran peones de menos. Acá hay un peón de menos. Cuando un peón está de cierta manera bloqueado, cierto, obstruido, no puede moverse, es casi un peón de menos. Veamos cómo continúa. Torre 1, G6, F3 y torre B8. Inmediatamente, cierto, amenazo B5. Torre A3, fíjense los movimientos de las blancas, totalmente a la espera. B5, tiene que tomar, tomo, alfil acá y caballo B4. Estoy amenazando, ¿cierto? Caballo D3. Hace B3, toma. Y ahora importante, si torre por B3, jaque, acá, toma. Si cambio pieza es porque vi el final ganador. ¿Ah? Acuérdense la proyección, lo mismo que pasó con la partida de Dubos que vimos al inicio. O sea, yo no puedo hacer un sacrificio de pieza y después no calcular todo. O sea, cuando hace el torre por E6, Dubos tuvo que calcular el C7, el B8, todo lo que vimos. Ahora, rey por jaque, jaque. Si el rey se va de 2, simplemente se le cae de 4 y al final no tiene ninguna esperanza. Aquí tengo el señuelo y el rey se va y come todos los peones del flanco del rey. Después de rey de 3, simplemente jaque, y ahora a la siguiente caballo por, y se cae la base de la cadena de peones. Esto pasó increíblemente con una defensa Caro-Kann. Pero lo mágico de esto es ver cómo Capablanca va construyendo este final. Desde la movida número 13, cuando hizo el cambio de damas dama por D1. La otra opción después de C por B3, toma de rey, y ahora hizo caballo C6, ¿ya? Es un poquito más precisa caballo D3 porque hay un tema táctico acá. Si rey A4, tiene que irse a 4 porque si no te estoy comiendo el alfil, ¿cierto? Le tienen que tocar la torre y ahora torre B2. Y ahora importante, si alfil E3, rey C4. Y resulta que ahora estoy amenazando, ¿cierto? Los torres por G2 y comer todo el flanco de rey. Rey por A5 y ahora torre B8. Y resulta que hay un tema de mate acá, ¿cierto? Amenazo torre A8 y comerme la torre. La torre no tiene dónde ir. Terminan ganando inmediatamente las negras. Así que a caballo D3, rey A4, torre B2, torre por, G4, torre H2, rey por y torre por. Este final, yo podría de cierta manera decir, sí, pero quedamos en igualdad. Sí, pero aquí hay varias cosas que podemos destacar. Uno, el rey está centralizado, a diferencia de su oponente, el rey está por el otro lado, dando la hora, porque en A5 no tiene nada que hacer. Eso fue una de las gracias del señuelo, ¿cierto?
Otra cosa importante, hay una presión directamente, un peón débil acá en D4 y en F3, y el negro puede rápidamente sacar un peón pasado con H5. En estricto rigor, este final debería ganarse técnicamente, ¿cierto? Ya más o menos con la técnica que nosotros ya tenemos, que los finales que hemos visto. Difícilmente las negras o sea, las blancas se salven. En la partida hizo caballo C6 en todo caso, rey C3, torre B1, acá jaque. Y acá hay varias opciones. Si rey B3, acá, le pego acá. Si alfil E3, le pego el toque. Acá, torre 2, acá y torre F2. Y a la siguiente simplemente torre por F3. Observen que cuando él se puede comer el peón de D4, no se lo come de directo. ¿Por qué? Porque este peón de cierta manera está perdido. Si yo tengo un peón que está casi perdido, mi función es comerme un segundo peón. Porque eso lo que hace es mantener la debilidad. Esto es una debilidad, lo que hago es la mantengo. Entonces, él podría haberse comido este peón, no, pero él quiere comerse F3, porque esto es un peón sano que se termina capturando. La otra opción es rey B3, torre F1, acá, torre B1. Si rey C2, un ejemplo, torre B4, amenazo caballo por D4, ¿cierto? En algún momento, rey C3 y A4. Y ahí nos damos cuenta nuevamente que las blancas tienen una posición bastante complicada, porque no sé cuál es el contrajuego de las blancas, prácticamente seguir esperando. La otra opción a torre B1, rey C3, torre C1, rey B2 y acá. Él va a comerse este peón cuando le convenga, o sea, no se lo va a cambiar. Él va a cambiar el D por el A. No, imposible. ¿Por qué? Porque el A no es debilidad. El D es debilidad. No te puedo cambiar un peón bueno por uno malo, va en contra de la lógica. Lo que yo voy a hacer ahora es hacer A4 y me como el peón cuando yo quiera, cuando a mí me dé la gana. Así de simple. Pero no son cambios. Importante. Otra opción, rey D3, caballo B4. Si rey D2, un ejemplo, jaque, y te como la pieza. Si vuelvo, jaque, acá, torre C3, rey D2, jaque, acá, y rey C4 buena. ¿Qué amenazo? O sea, un ejemplo, si torre por, caballo D5, jaque, se mueve el rey, le como el alfil. Así de simple. Amenazo también rey B3, caballo D5 y todo lo demás. En la partida esa torre C1, acá, torre C4. Como yo tengo un peón pasado en la A, yo sé que todos los cambios de torre se transforman inmediatamente en un señuelo del peón A, y eso al final se gana casi de forma lineal. Un ejemplo, torre por C4, rey por C4, este final no solamente se le cae de 4, sino el avance del señuelo obliga a que el rey se tiene que ir para acá, el rey se va por este otro caso al flanco de rey y le come todo el flanco, ¿cierto? Todos los peones. Es un final más o menos simple. Torre C4, torre A1, A4, aquí lo que estábamos conversando, no es debilidad de la A. Torre A3 y caballo C3. Ahora en este momento él puede comerse el peón, fíjense que caballo por D4, rey por D4, rey por D4, y técnicamente la partida también debe ganarla, debería ganarla. Pero en este caso, Capa Blanca prefirió caballo acá, caballo B5, torre B1, rey C6. Rey D3, jaque, rey D2, torre B3. Una vez más, no puede cambiar porque el final inmediatamente y listo. Y ahí el rey llega y se come todo el flanco de rey. Torre C1, jaque, acá, A3. Y ahora, alfil G3. Esta ya es la parte de la desesperación, y es una desesperación lógica, porque como yo les mencionaba, tengo una posición totalmente inferior que he estado toda la partida luchando, entonces tengo que equivocarme. Caballo D4, jaque, rey B6. No me puedo comer el peón porque simplemente A2 y nadie puede detener, ¿cierto?, el peón A. Así que a torre C4, rey acá, torre C8, caballo C6 para evitar el torre B8, acá jaque, me como el G, alfil F2 y caballo B4. ¿Cierto? No puede comer por el caballo C2 y amenazo simplemente A2. Esta es una partida de capa blanca y es una de las partidas, como bien menciona acá la partida de Cherechesky, es una de esas partidas que le valieron a capa blanca, dice, la reputación de ser una máquina humana. O sea, es verdad que en uno que otro pasaje de la partida el negro pudo hacer algo mucho más preciso, es verdad, porque no es una máquina 100%, pero sí está claro
que todo el manejo de la partida, prácticamente el blanco nunca tuvo absolutamente nada. Desde la apertura, desde que se produce el cambio de dama y todo el final, que en el fondo es casi toda la partida. Si el final empieza en la movida número 13, todo el resto de la partida prácticamente es un final. Entonces, con eso finalizamos esta partida que es de Atkins con capa blanca, jugado en Londres 1922.